Pero para Dios no aplica ese refrán, porque Él lo conoce todo. Él sabe tus pensamientos y la ligereza también de nuestros pensamientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí hasta eso sí debemos cuidarnos, porque a esa parte solo Dios la conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro no entendía la magnitud de todo esto. No la entendía en ese momento. A veces nos pasa a nosotros así, que no entendemos la magnitud de la situación que estamos pasando. Y a veces Dios nos habla. A veces Dios nos habla. Tremendo que teniendo al maestro de maestros que le estaba dando la palabra, él no la pudo entender. Caminando 3 años con el mismo maestro. Ahora pregunto yo lo hablo por mí. Muchas veces, a veces uno no entiende cuando alguien viene y te habla de parte de Dios. Cuando te dan una palabra, a veces uno no la entiende. Pero aprendí a callar. Dije, Señor, si todo lo que tú me has hablado es para mi bien, gracias. Aunque no lo entienda, te pido que me ayude. Lo comprendí así. Pero a veces no entendemos, hermano. Pedro no entendía. Pedro no entendió y le falló. Te quiero decir algo. Aquí en este versículo me está mostrando que Dios se le anticipa a Pedro del suceso que va a pasar. Así es. Dios, antes que nosotros hagamos algo en nuestras vidas, Dios siempre se va a anticipar a nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? La Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, le es contado como pecado. Entonces según en lo que estamos leyendo, Jesucristo mismo le está diciendo a Pedro lo que se le está anticipando. ¿Qué pasó realmente con Pedro? Pedro quizás no estuvo apercibido, como muchos de nosotros, que a veces no estamos apercibidos, o quizás Pedro no obedeció, porque el Señor le está diciendo. Porque si él no hubiese negado al maestro, yo sé que esto tuvo que acontecer porque estaba escrito, pero cuando Dios nos anticipa es algo que Dios no quiere que suceda, porque caigamos lo malo. Explíqueme esa situación. Ya. En este caso, solamente en este caso, por este texto bíblico, en este caso, voy a dividir 2 cosas. En este texto ya era algo indetenible. Era algo indetenible. Tenía que ocurrir ya. Jesús le dijo, Satanás os pidió para zarandear, o sea, ya no había vuelta atrás. Lo que Jesús sí podía es rogar por Pedro para que su fe no falte. Y luego él se restauraba. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta del hermano? Muchas veces Dios nos advierte, es la palabra correcta. Dios nos advierte las cosas que nos pueden pasar si nos deslizamos en algo. Dios nos advierte, eso sí. De ahí para allá, somos nosotros si tomamos en poco o no esa advertencia de parte de Dios. A veces no lo hacemos y pasamos situaciones difíciles o situaciones complicadas que traen daños a veces colaterales. Bendito sea el Señor. Cuando nos apercibimos, gloria a Dios, usted no se ha dado cuenta que de pronto Dios le da un sueño y usted se apercibe con ese sueño, por decirlo así, porque Dios puede trabajar de muchas maneras, hablándole de muchas maneras. Pero se apercibió en ese sueño y de pronto usted soñó que en tal calle había una balacera, un ejemplo. Entonces, usted de pronto se olvidó del sueño y en el día usted estaba caminando cuando la imagen de ese sector le recordó el sueño. Aquí es. Le recordó una balacera. Y de pronto usted, prudentemente, por aquí es más derecho y me voy para otra calle. ¿Me explico? Y de pronto pasó la balacera. Usted se apercibió. Pero si hubiese tomado de acá, un sueño. Siguió. Y se daba la balacera, usted quedaba herido. Hablando de esta manera. Porque hay otras situaciones que también pueden pasar en nuestras vidas. Por eso digo, o sea, las dos van de la mano. Exacto. Pasaría muchas veces que nosotros o tomamos en poco, no nos apercibimos, o aquí hay algo, la libertad de decidir lo que queremos. El libre albedrío. Yo le decía hoy a los muchachos de escuelita bíblica, pasó una anécdota. Fuimos a buscar a los niños. Yo le dije, Joana, bueno, yo te voy a ayudar hoy día en la moto a traer los niños para que les des clase. Como hacía bastante sol,
Entonces, pero sucedió algo, que justamente como era feriado, es feriado ya, los niños tenían actividades, se fueron a pasear, entonces habían pocos niños hasta a la hora que estábamos recogiéndolo. Entonces yo la molestaba, digo, coge cualquier muchacho en la calle y llévalo a la casa para darle clase. Yo le decía así. Entonces, bueno, por ahí salieron unos niños más. Del 100% que sabemos tener, llegaron a un 60%. Cuando llegan dos chicos, un joven ya de 15 años y otro de 11, pero bien desarrolladito. Sí, entonces, llegaron y yo le decía a Cristina, y se tomó a pecho la pastora lo que le dije. ¿De dónde sacó este muchacho? Uno había sido consumidor de drogas, ¿verdad, Joana? Y ni te he preguntado cómo lo trajiste. Bueno, ese después te pregunto. Pero llegaron. Y ¿sabes? Y tú le vas a dar la clase. Ya me puso a mí otra vez en una cuestión bastante delicada. Digo, ya, está bien. Y comienzo a darle clase a los muchachos. Pero ella me dice, mira, él es consumidor. Estate atento. A él tienes que centrarte, tratar de hablar. ¿Ok? Y comencé con un texto bíblico sencillo, Juan 3:16. Yo le preguntaba al que estaba al lado de él, le dije, ¿tú darías la vida de tu mamá por un drogadicto, un traficante o un violador? Y dice, no, me dice, no. Y le pregunto a él lo mismo. Pero no lo hacía con el ánimo de lastimarlo, quería crear conciencia en él. Y yo le dije al final, nosotros tenemos libertad para decidir. Si tú hoy viene alguien, y no falta un muchachito por ahí, ¿no? Si alguien te viene y te ofrece droga, viene y dice, yo le voy a hacer. Y pone, yo te doy droga. Es el chico que consumía. Yo le digo, yo hago el papel de hermanito. Yo te invito a la iglesia. ¿Qué tú tomas? Y me dice, a la iglesia. ¿Por qué? Porque busco del Señor. Viste, tomaste la mejor decisión. Pero así mismo hay momentos que no siempre tomamos la mejor decisión. Entonces, fue bonito ese espacio, me gustó, gloria a Dios. Porque se creó conciencia en la vida del muchacho y lo seguimos invitando, ojalá Dios lo siga llevando para que él pueda recibir el mensaje de la palabra y Dios pueda hacer en la vida de este muchacho. Pero así mismo como creyentes nos pasa a nosotros, hermano. Como creyentes, la libertad, el libre albedrío que Dios nos da de decidir lo que queremos, nos hace vivir para Dios o muchas veces nos hace flaquear en ese. Nos pasa. Pero aquí Pedro flaqueó. Pero yo te voy a decir algo el día de mañana. Así como flaqueamos, hay uno, y lo repito, uno, que nunca te va a juzgar ni te va a señalar. Que te levanta y te restaura con el amor por el cual Él vino a este mundo para morir por nosotros. Bendito sea el Señor. Este proceso no lo entendía y ya estaba ocurriendo en Pedro. No lo entendía. Y pasó. Él lloró. Se recordó y él lloró. Yo no sé cuán grande habrá sido el lloro de este hombre. Pero al cumplirse una palabra y darse cuenta que él habló ligeramente, yo creo y interpreto que tiene que haber habido en él un corazón totalmente quebrantado y arrepentido, haciéndose entender Jesús por su palabra, que el que estaba equivocado era Simón. Bendito sea el Señor. Pero este hombre, hermano, díganme. Podemos ver en esta situación, hablando de Pedro y sus hermanos, en el proceso que pasó con Jesús, más de uno le falló y más de uno lo negó con sus actos. Que unos lo abandonaron, otros se fueron y otros simplemente callaron. Pero visiblemente lo negó. Pero cuando Jesús le dice, oye, confirmas a tus hermanos, puedo ver lo necesario en la vida de Pedro, porque nadie que no ha vivido una situación así puede levantar a otro que pasó por lo mismo. Entonces, cuando Pedro se levanta de esa situación, sus otros hermanos, al ver también la actitud de levantarse, van también a ser fortalecidos para hacer lo mismo. Quiero entender eso, ¿verdad, pastor? Y quiero entender la otra parte, pastor.
Es verdad lo que dice el hermano. Toda experiencia vivida en Dios nos hace ver las situaciones de otra manera que el que nunca la vivió. El que vivió algo delicado sabe lo que se pasa, lo que se sufre, cuánto se llora. Y cuando uno ve a otra persona en algún momento pasar lo mismo que pasamos, va a ocurrir algo que uno va a ver con ojos de misericordia. Pero cuando no hemos vivido aquello, nos puede pasar como Pedro, que somos ligeros para hablar, para juzgar y para señalar. Bendito sea el Señor. Y eso no debe ser. Hay cosas que de pronto si no entendemos, simplemente callar y orar, porque nos puede pasar a nosotros. La Biblia dice que cree estar firme, mire, que no caiga. Porque a veces decimos, no, a mí no me va a pasar. Este es así, a mí no me va a pasar, no me va a pasar. Cuando cayó peor. Tomo algo rapidito. ¿Ustedes han visto esos videos de Eugenio Macías, las situaciones que ha pasado el varón? Bastante delicado. Pero ¿sabe qué? Hay algo que yo no comparto. Es la forma y la manera como a ese hombre le tiran abajo el testimonio. Y no por justificar lo que hizo, porque el pecado es pecado, ni hay que justificar. Pero ¿sabe qué sucede? Puede juzgar. Nosotros, ese grupo se ha convertido en juez de ese hombre, terriblemente. Yo digo algo soltando algo con mucho temor en Dios. Que Dios guarde todas esas vidas que juzgaron y señalaron la vida de este hombre. Pregunto yo, ¿y si en algún momento a ellos les pasa algo parecido? Sería terrible esa situación. Entonces, a él, yo no sé si ustedes han visto los videos, le dan 3 años de disciplina, con la situación de que no puede ejercer el pastorado jamás dentro de ese ministerio. O sea, el pastorado murió. Eso está mal. ¿Sabe por qué? Porque el que lo llamó pastor fue Dios, no el hombre. Que debe haber de pronto una disciplina para restauración, sí. Pero hay una situación que lo condena. Y bueno, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Que Dios le ayude a este varón. Quiero entender 100% esta parte. Me estaba poniendo a meditar en el asunto del trigo. El trigo viene formado de 3 cosas. De la rama general del trigo, donde están las espigas, de lo que cubre el grano puro, que es la paja, y lo que es el grano puro. Pero el trigo no sale sin que reciba el golpe. Entonces me da a entender que es necesario el golpe en la vida del trigo para que pueda de alguna manera menguar donde está allí y pueda el viento soplar en la paja y quedar el grano. Es lo que Me iba veo en lo necesario en la vida del creyente, esta situación. es la parte que con esa parte iba a culminar. Lo que dice la hermana es una gran verdad. El trigo, para que el producto sirva ya como alimento, debe ser separado de la paja, de lo que le cubre. Y eso tiene que un proceso de ser golpeado. Hermano, ninguno de nosotros que hemos aceptado al Señor vamos a evitar ser sacudidos en algún momento, como trigo. Lo que sí podemos pedir al Señor, que esa fe no falte en nuestro corazón, para poder estar firmes y seguir glorificando a Dios en momentos difíciles. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así de sencillo, hermano. Mañana vamos a ver la restauración de Pedro. Cómo bíblicamente Cristo lo restaura a él. Y las palabras que él menciona hacia Pedro. Y cómo Pedro ya no tiene esa aptitud de ligereza al hablar. Ahora ya él habla sensatamente, porque el proceso y la transición lo hizo madurar. El golpe
lo hizo madurar. El sacudón lo hizo entender. A veces Dios nos sacude, Dios permite, para que entendamos algo. No entendemos, otra vez. ¿Entendiste un poquito? Bueno, te falta. Te sigue sacudiendo hasta que entendamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Lo que pasa es que hoy en día el Hijo de Dios tiene que entender que es necesario ser transicionado en nuestra vida. Porque Dios no solamente te quiere ver sentado, sino moverte. Y te va a incomodar muchas veces. Él se mueve por la eternidad y Él sabía lo que iba a pasar con Pedro. Entonces Él ya tenía una lección para él, pero también era una enseñanza para él. Era una transición que iba a llevar, porque a pesar de, si usted lee más adelante, Pedro, Simón no deja de amarlo a él, porque él se parecía a él. La gente le decía, pero si tú te pareces a él, tú hablas como él, tú caminas como él. Pero él dijo, no, yo no ando con él así. Sin embargo, a pesar de que lo negó, no dejaba de amarlo a Jesús. A ver así mismo. Ajá. Entonces, había algo de Dios ahí adentro. Él se sintió mal y por eso usted decía, él lloró. Porque realmente fue dolido y fue marcado con eso, para que muchas veces es necesario, porque si usted ve y habla de la Biblia y todos muchos han sido transicionados, como un Moisés, como un José, como un Daniel, todos fueron transicionados, también fueron pasados por procesos, que mucha gente no nos gusta el proceso, que no nos va a gustar el desierto, pero realmente es necesario para nosotros como hijos de Dios, para lo que Dios quiere entregarnos en este tiempo. Así es. Perdón, pero no solamente nos enseñan las pruebas, sino las consecuencias cuando caemos. Porque sabemos que cuando caemos, aprendemos y con esa experiencia enseñamos a muchos. Y somos ejemplos o somos espejos de otras personas. Porque podemos apreciar en todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos pasaron por pruebas, pero también pasaron por desobediencia o de consecuencias, que ayudaron a vivir. Es como en nuestras vidas. Todos los días pasamos, Dios nos prueba, pero así mismo hay situaciones cuando a veces no estamos apercibidos, caemos, y ese error de pronto que cometemos nos ayuda a levantarnos y a ser más fuertes, más maduros en esa parte. Todo, como dice la palabra, que Dios dice que lo bueno y lo malo, Él lo creó. Él lo ha creado, ¿para qué? Para enseñarnos. Voy a poner este ejemplo. Caer en cualquier área, vayamos en cualquier área. Amén. Pero hay situaciones que realmente el hombre cae en desierto o en procesos, en transiciones que nosotros nos metemos, y hay otras que Dios te hace escuchar. Hay un desierto que nosotros pasamos porque tú elegiste pasar por ese desierto. Amén. Hay otro desierto que Preparando. Dios ha preparado para que tu vida crezca en Sí. medio del desierto. Aquí Dios metió a Pedro, Sí, o sea, Dios a través del mismo enemigo lo usó Ajá. para que eso sea motivo para que él crezca, Así es. él madure en algo. Amén. ¿Me explico? Hay otros procesos que son por nosotros mismos. Israel, solamente ese ejemplo. Dios le dice que lo iba a sacar de Egipto para que en el desierto lo adoraran. El propósito de Dios era que este pueblo salga y lo lleve a aquel lugar que fluye leche y miel, para que ahí vivieran para Dios. Pero su rebeldía fue esa decisión de ellos 40 años. Amén. ¿Me explico? 40 años. Esas son las dos cosas. ¿Ven? ¿Aprende o no? Caer. El primer paso después de esta situación, en cualquier área fallamos, cualquier área, pequeño o grande, no me voy a especificar en nada, pequeño o grande, caemos. Lo primero, que hay consecuencias. Y estas consecuencias al principio duelen. Pero luego, al pasar el tiempo, esto es inevitable. Esto es inevitable. Amén. Siempre todo trae una consecuencia, ¿verdad? Usted se cayó, se golpeó. La consecuencia de la caída se lastimó. Y para que eso sane tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Ahora, luego que pase el tiempo, esa cicatriz que queda nos deja a nosotros una enseñanza.
o una experiencia Nos hace madurar. que ahora Dios la toma para enseñar a otros, Amén. para entender a otros, Para ayudar a otros. para ayudar, gracias hermana, para ayudar a otros. Eso produce. Nadie quiere pasar esto. Tal vez unos pasamos pequeños, otros más grandes, ¿verdad? Pero esto trae. Pastor, podría decirse, cuando una persona cae, obviamente viene la consecuencia y eso le duele, pero se podría separar dos cosas, la una lo que significa un arrepentimiento y la otra lo que es un cargo de conciencia, para realmente poder entender y cambiar en esa parte. La persona que cae, y para ser restaurada no hay un arrepentimiento, porque si no, no hay un cambio, no hay un levantar. Es que Dios conoce nuestro corazón. Para separar lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Judas. O sea, le pasó a Pedro, él se arrepintió, pero el otro estaba con un cargo de conciencia terrible, no era un arrepentimiento en sí, genuino. Pero él no fue Claro, restaurado, pero no fue el detalle es que restaurado. Judas, ya la Biblia narra que él fue Perdición. nacido como hijo de perdición. Ya no había oportunidad para él. En cambio, en Pedro había un propósito de vida, Amén. de un cambio para algo. ¿Me explico? Una persona que tiene cargo de conciencia es algo que te molesta un momento, pero no le das la importancia de vida. Pero cuando tú te arrepientes, tú te quebrantas, tú lloras, y simplemente con el acordarte, no quisieras volver a vivirlo Amén. jamás. ¿Amén? ¿Sí me entiendes? Entonces, esto trae. Hay un arrepentimiento y un convertimiento, pastor. O sea, Sí. Entonces arrepentido y convertido. dice. Así es. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Así que espero que esto que hemos compartido nos pueda ayudar a nosotros a ver un poquito más claro ciertas cosas. Y el día de mañana, si Cristo no ha venido, yo termino de dar esto de aquí de pajo a trigo con la restauración de este hombre llamado Simón. ¿Cómo Dios lo restauró? ¿Cómo el Señor lo restauró? ¿Qué hizo para restaurarlo? ¿Cuáles fueron los requisitos que necesitó este hombre para ser restaurado? Mañana lo vemos, para la gloria del Señor. Pastor, perdón, una preguntita más. Dios, veo según la palabra, veo que Dios utiliza inclusive al mismo Satanás para probarlo, ¿no?